El televidente Delfín Horna y Ramírez de Surco me dice que oyó con atención, o sea que escuchó mi comentario acerca de la aféresis de biciclista, ¿no? Y me pregunta si conozco a usuarios de biciclista. Vea usted, actuales, ninguno. Y de los antiguos, solo dos, y que por añadidura no son escritores peruanos, ¿no? El primero es el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, que en una de sus obras, titulada Ciudades de Ensueño, que tengo aquí, una obra que se publicó en 1920, Ciudades de Ensueño, Enrique Gómez Carrillo, un autor muy conocido en esa época, ¿no? Yo siempre oía comentarios y también le he oído más de una vez al doctor Sánchez hablar de este señor. Aquí en la página 20 de este libro, que se publicó en 1920, aquí en la página 20 el autor dice biciclistas. Ese es el primer ejemplo. Y el otro ejemplo de una persona que tampoco era del Perú, ¿no? Me refiero a la que fue mujer de Manuel González Prada, Adriana Bernul. La señora Adriana, en su libro Mi Manuel, que se publicó en 1947, ¿no? Que es este libro, Mi Manuel. Muy interesante el libro, ¿no? Sí, muy interesante el libro. Aquí también en la página 232 y 233 la señora Adriana dice, y también en plural, biciclistas, ¿no? Biciclistas. Bueno, esos son los dos ejemplos. Repito, de usuarios del Perú no conozco a ninguno, y menos ahora, ¿no? Si mucha gente me ha dicho, oiga, yo no sabía que, ¿no? La palabra original era biciclista, ¿no? Y entonces que se ha producido pues la aféresis, se ha aferesizado el término. Ustedes saben que hay tres tipos de acortamientos, ¿no? El primero, que es la primera sílaba, se llama aféresis, ¿no? Luego viene la síncopa, ¿no? Cuando el acortamiento o la supresión ocurre en medio de la palabra, y luego, cuando es al final, viene la apócope, ¿no? Y estas tres supresiones tienen sus correspondientes verbos, ¿no? Aferesizar, sincopar y apocopar. Bueno, aferesizar lo introduje yo, ¿no? Pero es un verbo perfectamente formado y tiene el sufijo verbal izar, ¿no? Que está pues en una serie de verbos como carbonizar, electrizar y muchos más. Luego he recibido, bueno, no es reciente la recepción, tiene ya un mes o dos, me refiero al libro Páginas del viejo armario de Felipe Osterling Parodi. Páginas del viejo armario de Felipe Osterling. Yo, al pronunciar el apellido, me acomodo al uso imperante aquí en el Perú, ¿no? Pero en realidad es Osterling, ¿no? Porque ustedes recordarán hace ya muchos años, más de 40, o por lo menos 40, ¿no? Cuando se vendían las batidoras Oster, ¿no? Eran pues así, ¿no? Oster, ¿no? Nadie decía Oster, ¿no? Pero aquí había traslado de acento y entonces todos dieron en la flor de decir Osterling, ¿no? No, porque el nombre, por ejemplo, alemán de Austria es Osterreich, ¿no? No es Oster, pues, ¿no? Bueno, pero en fin, me acomodo al uso aquí. Es una obra muy amena, muy interesante y, cosa curiosa, bien escrita. No digo cosa curiosa porque ahora es muy difícil hallar libros bien escritos, ¿no?
es difícil, porque cada vez la gente escribe peor, ¿no? No ha mejorado la escritura en absoluto. Bueno, era imposible que mejorara pues en esta era digital, ¿no? Y en esta sociedad informática, ¿no? Desde luego. Y en esta videocracia, además, ¿no? Que no le concede ya pues valor ninguno, o en todo caso escasísimo valor a lo que vendría a ser, o que pudo ser la lectocracia. No estamos en una videocracia. Quisiéramos estar en una lectocracia, pero no es así. Bueno, aquí el autor refiere en el capítulo 17 que el 13 de junio de 1969 los alumnos de la Facultad de Derecho de la Católica realizaron un mitin de protesta contra el gobierno imperante, ¿no? Una hora después, cuando ya se había disuelto la manifestación, llegó el carro rompemanifestaciones, que llamaban en esa época Rochabús, por Temístocles Rocha, ¿no? Un senador iqueño, si no me equivoco, ¿no? Que tenía además un nombre clásico, ¿no? Temístocles, ¿no? Y le pusieron Rochabús. Bueno, este vehículo rompió la puerta férrea, porque hay dos puertas, un portón de madera y una puerta férrea en la casa o en la casona del Ártiga, donde funcionaba la Facultad de Derecho de la Católica, ¿no? Y entonces entraron pues y comenzaron los chorros de agua y los varazos y en fin la violencia, y tanto es así que castigaron incluso al mismísimo rector, que por entonces era el recordado sacerdote jesuita Felipe MacGregor, ¿no? Enterado Juan Velasco Alvarado de los desmanes cometidos por las fuerzas del orden, ¿no? Se comunicó con MacGregor para disculparse y lo invitó a concurrir a Palacio de Gobierno el 14 de junio, ¿no? Acompañado por dos profesores y por dos alumnos, ¿no? Uno de los profesores era el doctor Felipe Osterling. Concurrieron pues los antedichos y la reunión se prolongó 3 horas. El doctor Osterling, al noticiarnos de ella, cuenta, entre otras cosas, la anécdota que leeré a continuación. Cuando Velasco Alvarado, dice el doctor Osterling, decidió fumar un cigarrillo de tabaco negro, los que él fumaba siempre de las marcas Nacional Presidente o Inca, ¿no? Efectivamente, todavía había Nacional Presidente que era más barato que el cigarrillo de Inca. Yo lo recuerdo muy bien porque yo también fumaba por entonces. Bueno, entonces varios de los presentes encendimos cigarrillos rubios. En mi caso eran Marlboro. De inmediato Velasco advirtió: fumar cigarrillos rubios es costumbre de maricones. En consecuencia nos ofreció los suyos, que no tuvimos más remedio que aceptar, ¿no? Una anécdota muy simpática. Claro que uno, así en frío, dice, bueno, yo hubiese procedido de otra manera, ¿no? Pero repito, esto es a la distancia y en frío, pues no es igual, pues, ¿no? Que está frente, ¿no? al general Velasco, que en ese momento, ¿no? imperaba en la nación, ¿no? Es muy distinta la situación, ¿no? Entonces, digo simplemente haciendo una rememoración y fantaseando un poco, ¿no? ¿Qué cosa hubiera dicho yo, ¿no? Entonces yo le habría dicho pues al general, mi general, vea, en todo y en todas las cosas, en todas las situaciones hay excepciones, ¿no? Vea usted, yo no soy marico, ¿no? Y sin embargo fumo cigarrillos rubios. Ahora, si a usted le molesta el humo de los cigarrillos, le molesta en general los cigarrillos rubios, entonces no fumaré, pues, pero tampoco voy a fumar de los suyos porque no me gustan a mí los cigarrillos, ¿no? Llamados negros, ¿no? Bueno, eso uno dice a la distancia, ¿ves? Pero otra cosa es ver si se atrevería a decirlo en el momento, ¿no? Bien, una anécdota muy simpática esta que refiere pues Felipe Osterling Parodi. En la página 139 de su libro menciona a Javier Kiefer Marchand, secretario que fue ad honorem de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Y dice que era, textualmente, una excelente persona. Bueno,
Esta rememoración es de los sucesos ocurridos en 1955. Yo conocí a Kiefer Marchand 4 años después, en 1959. Bueno, no solo yo, ¿no?, sino todos los que estábamos en el primer año de Derecho, que éramos alrededor de 30. Y no quiero decir que los 30, pero 25 por lo menos, tenían una opinión completamente distinta de la opinión que ofrece el doctor Felipe Oesterlen, ¿no? El doctor Oesterlen es una persona veraz y seria, y yo no puedo dudar de su dicho, pero igualmente creo que él no va a poder dudar del dicho nuestro, que además era el dicho o la opinión, ¿no?, de 25 personas que, repito, juzgaban muy distintamente al señor Kiefer Marchand. Un primer corte y ya regresaremos. Bueno, les manifestaba en el segmento anterior que el alumnado del primer año de Derecho, hace de esto muchísimos años, ¿no?, pensaba muy diferentemente de Javier Kiefer Marchand. Lo consideraba persona intratable, era malgeniado, renegón, y en los diálogos, cuando los había, era brusco y cortante. Yo puedo dar fe de ello, porque yo he hablado 2 o 3 veces con Kiefer Marchand y después dije ni más. Y lo mismo, podríamos preguntar a todos los que todavía circulan por esta 3 veces Corona Villa, que son todavía la mayoría, y tienen todos la misma opinión, ¿no? Hasta tal punto que en 1960, el que por entonces era presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, Constantino Urday, solía enumerar las razones por las cuales Javier Kiefer Marchand debía salir, debía dejar inmediatamente el puesto que tenía. Y no importaba que fuera don Noé, no, tenía que irse a su casa. No lo logró, pero hubo la intención, porque había el malestar. Como dato curioso, les contaré que este señor Kiefer Marchand, o más precisamente, ¿no?, porque no creo que haya sido él, quizá fue el padre de él, o el tío, no sé, un familiar cercano, pero mayor que él. Era amigo de los González Prada, de la familia González Prada, o sea, de don Manuel y de doña Adriana. Y doña Adriana, en este libro que he mostrado, titulado Mi Manuel, refiere en el capítulo 31 que en una oportunidad Kiefer Marchand no pone su nombre de pila, ¿no? Por eso sospecho que no es este Javier de la Católica, sospecho, pero alguien que estaba indudablemente emparentado, ¿no? Que en una oportunidad Kiefer Marchand les regaló un gato, ¿no?, un gato de Angora, o sea, un gato turco, ¿no? Angora es una ciudad de Turquía. Les regaló un gato turco al que le pusieron por nombre Mignon. Y dice la señora Adriana que le pusieron ese nombre, aunque era gato, gato. Y Mignon es el nombre de la muchacha que es, pues, llamémoslo así, la protagonista de una famosa balada de Goethe, ¿no? Claro, muy conocida, ¿no?, en 3 estrofas, etc. No, y además Adriana dice eso, ¿no?, que recordaba, pues, esta composición, esta balada de Goethe, ¿no?, Mignon. Bueno, pero era un gato. Y entonces, con ese motivo, recuerda a este Kiefer Marchand, ¿no? Esto como simple dato anecdótico, ¿no? Pero me sorprendió, repito, ¿no?,
que el doctor Felipe Osterling nos presente a un Kiefer Marchand como excelente persona. Sin duda, él ha dicho la verdad, ¿no? Su verdad, ¿no? Y yo no voy a dudar de ello, ¿no? Pero también creo que nosotros hemos hecho los 30 o los 25 de ese primer año de Derecho a nuestra verdad, ¿no? Y la verdad, así, hablando coloquialmente, nadie pasaba a Kiefer, pero nadie. Es decir, eso era algo, pero muy comentado. Bueno, si Jorge Luis Borges hubiera conocido a Javier Kiefer Marchand, habría dicho que no era querible. El adjetivo querible lo usaba Borges sobre todo en las conversaciones, en sus libros no, o no mucho. Pero en las conversaciones, por ejemplo en las conversaciones extensísimas con Bioy Casares, se usa varias veces, y yo tengo todo fichado, usa varias veces el adjetivo querible. Él no decía amable, él decía querible, ¿no? Bien, él recibió también un libro, el último, de Eduardo Mazzini y José Félix García Alba, titulado Áspides de las Rosas Nacaradas, textos basales del cancionero criollo. Este libro acaba de salir y lo estoy leyendo. He leído 68 páginas. Bueno, esta semana lo concluiré. Pero puedo indicar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, puedo señalar el hecho de que se trata de una investigación seria, un aporte, ¿no? Es realmente algo que debemos nosotros, los estudiosos, festejar, porque en un medio como este, donde no hay apoyo, donde no hay presupuesto, donde no hay nada, entonces no es pues fácil investigar, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esto, digamos, en un terreno además que es en muchos sentidos terra incógnita, ¿no? Esto debe pues merecer la más cálida bienvenida, ¿no? Evidentemente. Entonces, con ya la intención más adelante, cuando concluya la lectura, de hacer pues una exposición más detenida, no, simplemente ahora voy a hacer 2 o 3 observaciones que juzgo interesantes o curiosas, ¿no? Y de todas maneras ahí van, ¿no? Los autores citan una frase que Panchito Jiménez, ¿no? El famoso, el León del Norte, ¿no? El de Fiesta Criolla, a quien yo conocí, ¿no? Con Cervantes, pues con el famoso Oiga, ¿no? Con las castañuelas de Don Pedrito y con la guitarra de Avilés y con el cajón de Arístides Ramírez, ¿no? Famoso conjunto, pues, que brilló en la década de 1950. Bueno, él decía en las jaranas, decía Jiménez, ya ni en la paz de los sepulcros creo. Vean, esta frase es una clarísima tergiversación, es una alteración patente de un endecasílabo de Espronceda que se titula Ajarifa en una orgía, donde se lee: y encontré mi ilusión desvanecida y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida. Solo en la paz de los sepulcros creo. Solo en la paz de los sepulcros creo. Bueno, esto último le pareció insuficiente al tergiversador y dijo por eso que ni siquiera en la paz de los sepulcros creía, ¿no? Ahora vean, es curioso, ¿no? Quizá con semejante cambio mejoró la poetización endecasilábica de José de Espronceda, ¿no? Porque la verdad pues es que tal como están las cosas, ¿no? Rige como inevitable consecuencia del desorden el más pandémico descreimiento, ¿no? Es decir, el descreimiento es difluente, o sea, se esparce, se extiende, ¿no? Por todas partes. Eso es difluir, ¿no?
Efectivamente, pues. Entonces, no estuvo mal tampoco esta corrección que le hizo, ¿no? Ya ni en La Paz, ¿no? Porque Espronceda había dicho solo en La Paz de los Sepulcros, creo. No, ni en La Paz de los Sepulcros, creo. Vean ustedes lo que son las cosas, ¿no? Luego, tenía otras... aquí también... en la página 51 dicen los autores La Paloma, ¿no?, del músico español Sebastián Iradier, quien la compuso y estrenó en La Habana en 1855. Bueno, y esto es una colaboración con los autores de este libro, ¿no? Yo en esto no tengo voto porque no he estudiado el caso de La Paloma. Pero el caso de La Paloma ha sido detenidamente estudiado. Y ha merecido un libro, ha merecido una colección de discos compactos con las mejores interpretaciones y arreglos de La Paloma, ¿no? Y ha merecido una película. Hay un documental sobre La Paloma, ¿no? Y un famoso musicólogo cubano, ¿no?, Elio Orobio, sí, dice: la paloma es cubana, la paloma es cubana. Otros investigadores dicen o contradicen a Orobio, pero hay ciertas cosas que son patentes, ¿no? Ahora, que acá lo que dice que lo estrenó y no, en fin, se la terminó de componer 2 o 3 años después, tampoco en 1855, ¿no? Porque él se fue, me parece, Iradier se fue en el año 61, me parece, y murió 2 o 3 años después, ¿ah? Sí, y que jamás imaginó, pues, que esta habanera iba a tener, pues, la difusión que llegó a tener, una difusión extraordinaria, ¿no? No, impresionante. Es la composición que ha sido grabada por más intérpretes, la composición que tiene más grabaciones, más de 2000, ha superado algunas grabaciones de los Beatles, ¿no?, que hasta ahora pues tenían el récord. No, La Paloma es una cosa extraordinaria. Pero repito, ¿no?, los musicólogos cubanos dicen que eso es cubano. Y hay una cosa, ¿no? Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me vio salir si no fui yo. Ese no es un fraseo popular, ese es un fraseo oculto, ¿no? Válgame Dios, no, el pueblo no dice válgame Dios, ni tampoco, ¿no?, nadie me vio salir, no. Pero en fin, el asunto es un asunto sub judice, o sea, está sujeto a resolución, es, ¿no?, pendiente de resolución. Bien, nada más y vamos a hacer aquí el segundo corte. Entre los correos que he recibido, hay uno del señor Marco Sano que menciona el haberme ocupado en un programa anterior de las verdades que el orden o que el desorden establecido oculta o suele ocultar. Entonces yo mencioné 2, una relacionada con los virus y otra relacionada con la vinculación existente entre la resección de la vesícula biliar y la drogadicción por humo, ¿no? Y me dice que ¿qué otras hay? Hay muchas. Y todas no han merecido difusión y no van a merecer difusión. Algunas son sexuales, ¿no? Por ejemplo, vea, en cuanto a lo sexual, hay que distinguir entre la capacidad sexual y la actividad, ya la efectivización de esa capacidad. Bueno, la mayor capacidad sexual la tiene el preadolescente, o sea, el que está en los 12 o 13 años, lo que se llama el puber, ¿no? Es el que puede más,
pero no es el que hace más sexualmente. Entonces ahí viene lo segundo. El que sexualmente hace más es el adolescente. Pero el adolescente ya no puede tanto como el preadolescente. Esa es la diferencia. El preadolescente puede más, pero por una serie de consideraciones sociales, culturales, familiares, no hace más. Podría hacer más, ¿no? Pero no hace más. El que hace más es el adolescente, pero ya no puede tanto, pues, ¿no? Claro. Ese es también un segundo punto muy importante. Hablando en términos generales, la involución, o sea, la retrogradación de las mujeres comienza a los 18 años, muy lentamente, ¿eh? Y la de los hombres a los 20. Eso hablando en términos generales, porque hay casos particulares donde la involución es anterior. Por ejemplo, la acuidad del sentido del gusto se comienza a perder a los 5 años y a veces antes, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no?, que Mafalda, la célebre tira cómica de Quino, ¿no? Mafalda siempre rechaza la sopa, ¿no? Y no puede con la sopa. Y hay una explicación científica de eso, ¿no? Y es que el niño sí percibe una serie de aromas y de cosas y de olores, ¿no?, que el mayor no percibe. Y por eso le resulta ya excesivo, ¿no? Excesivo completamente. Entonces disgusta, no gusta, sino disgusta, ¿no? Claro. Al mayor, a la persona mayor le parece bien porque ya distingue menos, ¿no? Pero un niño, una niña distingue mucho más, pues. Pero estas son declinaciones particulares, ¿no? Yo lo de los 18 y los 20 es en términos generales y particularmente en términos sexuales, ¿no? La elasticidad, la agilidad, ¿no? La flexibilidad de una gimnasta de 10 o de 12 años no se puede comparar, pues, con lo que tenga en materia de agilidad o flexibilidad una gimnasta de 18 años. No, pues. Entonces una de 18 ya no puede ahora competir con una gimnasta china, por ejemplo, de 10 o 12 años. No, pues, jamás, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de juventud, pues. ¿No? Ya a los 18 ya no se tiene esa agilidad, ni ese tono muscular, ni esa precisión en los saltos que tiene una de 10 o de 12. Pues. La cuarta comprobación que se ha ocultado y se seguirá ocultando de todas las actividades sexuales, la menos disfuncional, esto está comprobado científicamente por Masters y Johnson, pero no solamente por ellos, pero ellos fueron los primeros en testimoniarlo. La actividad sexual menos disfuncional es la masturbación. Luego sigue la homosexualidad y al último viene la heterosexualidad. Ese es el orden. Además, la masturbación también se ha comprobado en laboratorio. Es la actividad sexual que produce el placer más intenso. No porque lo diga el que vive ese placer, sino porque las mediciones lo indican, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se puede medir. En el momento del orgasmo, todos los cambios fisiológicos se pueden medir. Y entonces, cuando se miden los que han sido inducidos por la masturbación y los que han sido inducidos por otra forma de actividad sexual, entonces la masturbación pues gana lejos, ¿no? Claro. Repito, eso está perfectamente comprobado científicamente. Ahora, otra cosa es que no les guste o que sí esa es otra cosa, ¿no? No, esa es otra cosa. Otra cosa que ha sido comprobada perfectamente y que ha sido también perfectamente ocultada es que las vaginas de las mujeres negras son más anchas y más dilatables y más profundas que las vaginas de las mujeres de otras razas. Esto se debe al hecho, en el caso de las negras, se debe al hecho de que los penes de los hombres negros son más grandes que los penes de los hombres de otras razas. Entonces, lógicamente, si el negro, en términos generales, tiene un miembro más grande, entonces tiene que haber pues una vagina que, ¿no?, acoja ese miembro, y entonces tiene que ser una vagina pues más grande, ¿no?
Entonces, por eso las negras tienen vaginas más profundas, más dilatables, más grandes, ¿no? Claro. Como nuestra especie es jerárquica y territorial, entonces la alienofobia es inevitable. La alienofobia tiene carácter innato. El rechazo al extraño, el rechazo de alguien que es ajeno a la tribu, es algo innato, no es aprendido. Y se ha comprobado en etología, hay una serie de comprobaciones que se han hecho con niños sordos y ciegos, ¿no? Que perciben al extraño por el olor, por el olfato. Y entonces se alejan y se ponen en el rincón de la habitación, ¿no? En una distancia. ¿No? Sí. El mando y la sumisión no son inherentes, no son connaturales. Entonces, lo natural en el ser humano es mandar y obedecer. Eso es lo que filogenéticamente se ha fijado para nuestra especie. Pero nuestra especie, como es jerárquica y como es territorial, no es igualitaria. Ninguna especie jerárquica y territorial es igualitaria. Por eso, la democracia nunca se impondrá, por esta razón científica. Porque la democracia es igualitaria. Y el ser humano se puede sentir superior a los demás o inferior a los demás, pero no igual a los demás. Y ocasionalmente se puede sentir igual, pero tiene que hacer un tremendo esfuerzo. Y además por un tiempo nomás. Y si hay algo que ha detestado siempre el ser humano es esforzarse. Entonces, imaginarse que el ser humano se va a esforzar para sentirse igual que el prójimo, no, eso nunca. Además, porque repito, ¿no? Nos es connatural. O mandamos o nos sometemos. Pero sentirnos iguales, que todos somos iguales, no, eso no. Así es, señores. Buñuel decía a otro propósito, la imaginación es libre, pero el hombre no. Claro. Entonces, igual acá, pues, ¿no? La democracia puede ser una maravilla teóricamente, y eso habría que discutirlo muchísimo, ¿no? Pero el hombre no es igualitario. Por lo tanto, no puede haber pues, ningún tipo de afinidad ni compadrazgo siquiera con el sistema democrático. Otra comprobación, esta es la octava comprobación. La sexualidad femenina es mejor que la sexualidad masculina, es más rica y variada. Lo demostraron hace más de 60 años, ¿no? 60 y tantos años. Masters y Johnson, hace 45 años. También se cae eso, ¿no? No, de hecho, por ejemplo, la multiorgasmidad, ¿no? Es una característica de la respuesta femenina, la respuesta sexual femenina, pero no es una característica de la respuesta sexual masculina, ¿no? Yo recuerdo siempre que un gran amante como Casanova cuenta como una gran cosa que una vez conoció a una condesa, tuvieron intimidad sexual. Y que cómo sería de buena la condesa que él logró alcanzar 9 veces el orgasmo, así dice, 9 veces. Y nunca más le volvió a ocurrir, no solamente porque ya desapareció su vínculo con la condesa, sino además ya no podía. Y entonces él dice, pues imagínense, ¿no? 9 veces en toda una noche. Bueno, entonces comparen pues 9 veces como un récord, ¿no? Con las veces que puede, digamos, alcanzar el orgasmo una multiorgásmica, ¿no? Bueno, pues olvídense, pues, ¿no? Después, 20, 30, 40. Scherfing, ¿no? Mary Ann Scherfing dice que la mujer no se puede saciar, que en principio es insaciable, pero que hay un momento en que se agota. Y entonces parece que está saciada, pero no, lo que pasa es que está agotada, ya no puede más, ya no puede seguir, pues está, físicamente ya está pues, muy mal. Pero si esperamos un momento y le damos un refresco y unas cuantas palmaditas, va a seguir. El hombre no, pues. Un nuevo corte, ya volveremos.
La otra verdad que suele ocultarse es que la calidad es un bien muy raro, es un bien rarísimo. En el mundo, en todos los órdenes de la existencia, hay solo un 10% de calidad. Pero cuando se dice que hay calidad por todas partes y en cada esquina, no se dice la verdad. La calidad es muy difícil de hallar. Yo tengo un trabajo sobre el nabo encurtido y la única persona que aquí en el Perú ha hecho nabo encurtido de calidad confesó que un nabo encurtido realmente de calidad le salía cada 3 años. De modo que en los 18 años que tuvo el chifa a su cargo, ¿no? Solo pudo hacer 6 veces un nabo encurtido de calidad. Esa me pareció una demostración de absoluta transparencia y sinceridad que así nomás ningún cocinero va a hacer. A ver qué cocinero le va a decir que le va a salir pues un lomo saltado, ¿no? Bien, cada 3 años. No, usted va a cualquier restaurante y van a decir que todos los días el lomo saltado es bueno. También nosotros hemos hecho una investigación al respecto. En los mejores restaurantes el lomo saltado sale bien 2 o 3 veces al año, si es que sale. Sin embargo, le van a decir que todos los días es. Eso no es cierto. Luego, algo relacionado con el narcotráfico. Es simplemente una puntualización que suele olvidarse. Y es que la desaparición del narcotráfico no lleva consigo la desaparición del consumo. Hay sitios donde el narcotráfico ha desaparecido. Por ejemplo, en Singapur se pena con la pena de muerte al narcotraficante y no hay narcotraficante, pero hay consumo. De modo que vamos a imaginar que alguna vez suprimiremos pues, el narcotráfico, sí, pero eso no significa la supresión del consumo. Una cosa va juntamente con la otra, ¿no? Las dos van de consumo, no de consumo, sino de consumo, o sea, van juntamente. Pero suprimir el narcotráfico no significa suprimir el consumo. Persia hace tiempo que no tiene narcotráfico y el mismo Estado es el que vende el opio y el que lo comercializa. No hay narcotráfico, pero hay consumo. Y así por el estilo. Otra verdad que se oculta. Esto lo dice no Marco Aurelio de Neri, sino lo dice el Premio Nobel de Medicina Macfarlane Barnett, ¿no? El 80% de las enfermedades que padece el ser humano son de programación genética. El 80%. Entre esas enfermedades de programación genética están las cardiopatías y el cáncer. O sea, las principales enfermedades que afectan al ser humano son de programación genética. Hay un 20% que se contrae. Estas de programación no se contraen. Del 20%, una tricomoniasis, por ejemplo, ¿no? Eso se puede contraer, pero la tricomoniasis no mata. En cambio, pues el cáncer o una cardiopatía mata o puede matar. Esa es la diferencia también, ¿no? Por último, la duración de la vida del ser humano está genéticamente programada. Hoy se admite como válida en ciencia la teoría de la cuerda genética. O sea, tenemos cuerda para un determinado número de años y nada más. Si nos portamos bien, ¿no? Entonces, en lugar de vivir, por ejemplo, si nuestra programación ha sido para vivir solamente 70 años, entonces viviremos pues 71, quizás 72. Si hemos cometido ciertos excesos, en fin, entonces no vamos a vivir 70, pero vamos a vivir pues 66, 67, ¿no? Pero tampoco nos vamos a morir a los 40, ¿no? Ni tampoco vamos a llegar a los 90, no. Entonces, si estamos programados para los 70, nos vamos a morir a los 71, a los 67 o 68, por ahí, ¿no? Y ahí quedamos, ¿no? Eso de que llegue usted a la más extraordinaria vejez, etcétera, no. Eso no es cierto. Hay casos absolutamente excepcionales, ¿no? Pero son absolutamente excepcionales, pero la pauta, la norma, no se basa en la excepción, pues lógicamente, ¿no? Entonces,
Eso, repito, ahora se admite en ciencia. La teoría de la cuerda genética. Recuerden, tenemos cuerda para cierto número de años. Se termina la cuerda y vamos de frente pues, a los jardines de la paz. Bien, eso es lo que tenía que decirles fundamentalmente. Hay otras verdades que también se ocultan, pero bueno, no quiero alargar mucho esto. Luego, aquí hay un señor apellidado Uribe, que me dice que quiere hacer un artículo, quiere entrevistarme acerca de un producto de la industria farmacéutica, ¿no? Que es un repotenciador, porque creo que cumple 30 años ese producto. Estimado señor, en primer lugar yo no hablo de los productos de la industria farmacéutica, no hablo de los productos de marca, ¿no? En segundo lugar, el problema no es el repotenciador, aunque ya se ve que desde hace más de 30 años, ¿no es cierto?, gente de 30 años está con repotenciador, cosa que en el año 50 no se veía. Entonces, por eso, cualquier firma que saca un repotenciador tiene éxito, acogida, ¿no? Porque ahora hay muchos hombres sobre todo, que ya no pueden, pues, a los 30, a los 35, 40. Antes no podían a partir de los 60, pero ahora ya la impotencia ya les amaga la existencia, apenas llegan a los 30 y a veces antes de los 30. Es que el sexo nunca ha podido competir con la droga, pues, con la drogadicción. Siempre ha salido derrotado y ahora la drogadicción ha aumentado pues una barbaridad. Entonces el sexo recula ante la droga, ¿no? Eso es evidente. Y ante el alcohol también, ¿no? Desde que las mujeres comenzaron a tomar alcohol a mediados de la década de 1980, también las mujeres ahora tienen problemas de potencia. Claro. Por ejemplo, para comenzar, ahora las mujeres lubrican menos, les cuesta más alcanzar el orgasmo, hay menos mujeres con actividad del punto G, hay menos mujeres eyaculadas, etc., ¿no? O sea, hay una bajada también en el lado femenino, ¿no? Claro. Porque la época es así, pues, ¿no? Es una época, digamos, que no propicia la potencia, sino que despotencia al ser humano, no solamente al hombre, ¿no? La potencia no solamente es la del hombre, pues también la potencia es la de la mujer, ¿no? Lógico. A esto se suma la creciente despolarización sexual, o sea, la creciente difusión, ¿no es cierto?, de las formas intermedias de expresión sexual, que son por lo menos media docena, por lo menos, y que ahora, digamos, se han difundido muchísimo, ¿no? Hace 40 o 50 años no se habían difundido tanto. Entonces ahora hay una despolarización creciente, hay este decaimiento de la potencia, tanto masculina cuanto femenina, y ya no rige, por lo menos no rige como debiera el llamado dimorfismo. O sea, que las mujeres tengan realmente pinta de mujeres, forma de mujeres, y los hombres muestren pues un continente varonil. Ahora no, pues con las formas intersexuales hay que estar preguntando, ¿no? Verdaguer decía, es muy fácil saber si es hombre o mujer, ¿no? Te cuente un chiste colorado, un chiste rojo, y si se pone colorada la persona, bueno, eso quiere decir que es hombre. Entonces, imagínense, está el mundo al revés. Entonces, no voy a repetir todo esto. Esto yo lo he expuesto aquí en el programa. Lo he expuesto también en mis libros, en conferencias, antes cuando las daba, ¿no? Ahora ya no ofrezco conferencias, porque a la gente además no le interesa en absoluto la conferencia. Bueno, creo que con esto es suficiente. Después acá hay un señor de la revista Cosas Hombres, el señor Mauricio Lombardi, que le voy a enviar esto como correo electrónico, y me pregunta, ¿no?, si es el subeditor de la revista Cosas Hombres. Me enviaron 4 ejemplares que agradezco. Me dice que de dónde proviene la frase coloquial no tener pelos en la lengua. Es decir, no tener reparos en lo que se piensa ni se dice, ¿no? Bueno, este es un origen tan enigmático como el origen de aquella otra frase en la que también entran a tallar los pelos y que dice tener uno pelos en el corazón, ¿no? O sea, no sentir compasión por nada ni por nadie. Bueno, a mí me parece que estas dos son, desde el punto de vista coloquial y léxico, son realizaciones escasamente felices y metaforizaciones señaladamente
despropositadas, ¿no? Ah, sí, para mí eso de los pelos aquí, bueno, pelos en la lengua. Vean, el único que dijo algo que sí es memorable, tocante a la lengua, fue Cervantes, en su coloquio de Dos Perros, ¿no? ¿Saben lo que dijo? Vete a la lengua, que en ella consisten los mayores daños de la humana vida. Así se expresó Cervantes en su coloquio de Dos Perros. El vete a la lengua cervantino equivale, ¿no?, a vete a la mayor de las centinas, o sea, vete al mayor de los albañales, al mayor de los sitios donde reina la más espantosa suciedad. Eso es la centina, eso es el albañal. Entonces, para Cervantes, decir vete a la lengua era un imperativo que nos enviaba directamente pues a la centina y al albañal, ¿no? Al retrete. Nosotros, en el momento de ira, solemos decir la vulgaridad, ándate a la mierda. Bueno, Cervantes decía, vete a la lengua, porque para Cervantes la lengua era una mierda, ¿no? Es decir, una cosa sucia, asquerosa. Está en el coloquio de Dos Perros y lo dice nada menos que el famoso Manco de Lepanto. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido y será pues hasta el siguiente programa.